La ciudad del Vaticano, un lugar de culto. Un enclave sagrado que ha presenciado innumerables eventos históricos y espirituales. Un faro de esperanza. Pero bajo la superficie, las sombras se agitan. En sus calles empedradas y pasillos oscuros, se esconden secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. El Vaticano es una fortaleza de secretos, su historia entrelazada con el poder y el misterio. Los archivos del Vaticano guardan documentos antiguos que podrían cambiar nuestra percepción del mundo. Durante siglos, ha dominado la vida espiritual de miles de millones de personas. Las ceremonias en la Basílica de San Pedro atraen a peregrinos de todos los rincones del planeta, buscando consuelo y guía espiritual. Su alcance se extiende mucho más allá de los confines de sus muros. La influencia del Vaticano se siente en la diplomacia internacional, en la política y en la cultura global. El peso de la historia se siente aquí. Cada piedra, cada pasillo, susurra historias de ambición e intriga. Los corredores antiguos han presenciado conspiraciones y decisiones que han cambiado el curso de la historia. La influencia de la Iglesia ha moldeado civilizaciones, provocado guerras y coronado reyes. Desde la Edad Media hasta la era moderna, su poder ha sido una constante en la evolución de la humanidad. Sin embargo, sus secretos mejor guardados permanecen ocultos a los ojos curiosos. Las puertas cerradas y las bóvedas del Vaticano protegen misterios que podrían revelar verdades incómodas y sorprendentes. En medio de todo esto, el Vaticano sigue siendo un símbolo de fe y esperanza. Sus jardines y vistas panorámicas ofrecen un respiro de paz en un mundo lleno de incertidumbre. Al caer la noche, la ciudad del Vaticano se ilumina, recordándonos que, a pesar de sus sombras, sigue siendo un faro de luz para millones de personas en todo el mundo. En las profundidades del laberíntico corazón del Vaticano se encuentra un tesoro de conocimiento, el Archivo Secreto Vaticano, filas y filas de textos antiguos, custodiados con una vigilancia férrea. Contienen la historia jamás contada de la Iglesia. Documentos escritos por papas y emperadores, santos y pecadores. Abundan los rumores de verdades impactantes ocultas en esas bóvedas. Secretos que podrían cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Evangelios heréticos, profecías antiguas y relatos de rituales prohibidos. ¿Qué verdades yacen dormidas, esperando a ser descubiertas? La batalla entre el bien y el mal no se libra en un campo de batalla, sino en el alma. Es una lucha constante, una guerra invisible que se desarrolla en el corazón de cada ser humano. Esta batalla no tiene fronteras ni ejércitos, pero sus consecuencias son profundas y duraderas. La Iglesia reconoce esto. Desde hace mucho tiempo, reconoce la existencia de una contraparte oscura a la fe, el diablo. Este reconocimiento no es solo simbólico. Es una aceptación de que el mal se puede manifestar de formas tangibles y aterradoras. La figura del diablo ha sido una constante en la doctrina religiosa, representando la tentación y la corrupción. El exorcismo, el antiguo rito de expulsar entidades demoníacas, sigue siendo una realidad escalofriante. A lo largo de los siglos, este ritual ha sido una herramienta crucial para la Iglesia en su lucha contra las fuerzas oscuras. Los exorcismos no son solo eventos del pasado. Continúan ocurriendo en la actualidad, con sacerdotes entrenados específicamente para enfrentar estas amenazas sobrenaturales. El caso de Anneliese Michel se alza como un claro recordatorio de esta lucha. En la década de 1970, su historia captó la atención mundial, mostrando los horrores de una batalla espiritual llevada al extremo. Anneliese, una joven alemana, fue sometida a múltiples exorcismos en un intento desesperado por liberarla de lo que se creía eran posesiones demoníacas. Una joven atormentada por fuerzas invisibles. Su sufrimiento fue intenso y prolongado, dejando una marca imborrable en todos los que estuvieron involucrados. La historia de Anneliese no es solo un testimonio de su dolor, sino también una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Su agonizante experiencia, documentada con escalofriantes detalles, plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del bien y del mal. Los diarios y documentos de la época ofrecen una visión aterradora de lo que ella y su familia soportaron. Estos registros no son solo un testimonio de su lucha, sino también una reflexión sobre la eterna batalla entre la luz y la oscuridad, y cómo esta batalla se puede manifestar en la vida cotidiana.
El Vaticano siempre ha sido un imán para los susurros de conspiración. Los rumores se arremolinan a través de los siglos, vinculándolo a sociedades secretas y complots clandestinos. Los caballeros templarios, los Illuminati, organizaciones sombrías que, según se rumorea, poseen un poder inmenso. ¿Son estas conexiones meras especulaciones? ¿O insinúan una verdad más profunda, más oculta? La influencia del Vaticano es innegable. Sus motivos, sin embargo, a menudo están envueltos en el misterio. Dentro de los museos vaticanos, en medio de artefactos invaluables, se encuentra una reliquia escalofriante, la silla del diablo. Una simple silla de madera, que se dice fue usada por el Papa Pío XII durante exorcismos. La leyenda dice que tiene una energía siniestra. Los visitantes dicen sentir una oscuridad palpable que sale de ella. Algunos dicen en voz baja que manos invisibles los han tocado. ¿Será solo superstición? ¿O será que la silla es un portal a un reino más allá de nuestro entendimiento? Sección 6. Conocimiento prohibido. El Vaticano ha sido durante mucho tiempo un guardián del conocimiento. Pero, ¿y si algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados? Abundan las teorías de que la Iglesia posee textos prohibidos, sabiduría antigua que podría desbloquear el verdadero potencial de la humanidad. O quizás posee la llave de nuestra destrucción, conocimiento que podría destrozar el tejido mismo de la realidad. ¿Qué precio pagaría la humanidad por tales verdades prohibidas? Sección 7. El lenguaje de los símbolos. El Vaticano es un tapiz de símbolos. Desde sus majestuosos edificios hasta los detalles más pequeños, cada rincón está impregnado de historia y significado. Desde la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro, que se alza como un faro de fe y poder, hasta los intrincados mosaicos que adornan sus paredes, cada pieza cuenta una historia, cada color y forma tiene un propósito, cada imagen, cada gesto, imbuido de un significado oculto. Las pinturas religiosas y las estatuas no son meras decoraciones, son mensajes codificados esperando a ser descifrados. La Iglesia se comunica a través de un lenguaje más antiguo que las palabras. Los manuscritos antiguos y los artefactos históricos son testigos de una tradición que se remonta a siglos atrás. Un lenguaje de alegoría y metáfora. Los frescos y vidrieras no solo embellecen los espacios sagrados, sino que también transmiten enseñanzas y verdades espirituales. Para descifrar sus secretos, uno debe aprender a leer las señales. Los estudiosos pasan años investigando y analizando estos símbolos para comprender su verdadero significado, ver más allá de la superficie y adentrarse en el corazón del misterio. Es un viaje de descubrimiento, donde cada símbolo es una llave que abre una puerta a un conocimiento más profundo. Sección 8. El poder de la creencia. La creencia es un arma de doble filo. Puede inspirar grandes actos de amor y compasión, pero también puede cegarnos ante la razón, llevándonos por caminos oscuros. La Iglesia comprende el poder de la creencia. La ha ejercido durante siglos, pero ¿qué ocurre cuando la fe se convierte en fanatismo? ¿Cuando la línea entre la devoción y la obsesión se difumina? La historia del Vaticano es un testimonio del atractivo embriagador y peligroso de la creencia. Sección 9. Preguntas sin respuesta. El Vaticano sigue siendo un enigma, un lugar de profunda espiritualidad y secretos inquietantes. Su historia es un tapiz tejido con hilos de fe, poder y misterio. A medida que nos adentramos en su corazón, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Pero quizá esa sea la verdadera naturaleza de la fe. Abrazar lo desconocido. Encontrar consuelo en las sombras. El Vaticano, con todos sus secretos, nos recuerda que algunos misterios están destinados a quedar sin resolver. Guthrie S. Escena 10. Las 7 reliquias perdidas. A lo largo de la historia, el Vaticano ha custodiado algunas de las reliquias más enigmáticas y controvertidas del mundo. Estos objetos, envueltos en misterio, han suscitado debates, inspirado leyendas y alimentado incontables teorías. Hoy, nos adentramos en las historias de las 7 reliquias perdidas más misteriosas y controvertidas de la Iglesia. La primera reliquia es la lanza del destino. Se cree que es la lanza que perforó el costado de Jesucristo durante la crucifixión.
Esta lanza ha sido buscada por emperadores y caudillos, creyendo que otorga un inmenso poder a quien la posee. Su paradero sigue siendo desconocido, pero las leyendas dicen que aparece en tiempos de grandes conflictos. Después, tenemos la Vera Cruz. Se dice que es la cruz real sobre la que Jesús fue crucificado. Fragmentos de la Vera Cruz han sido venerados durante siglos. Sin embargo, la pieza más grande, que una vez se guardó en la iglesia del Santo Sepulcro, desapareció durante la época medieval, dejando solo rumores de sus poderes milagrosos. El tercer objeto es el Santo Grial. La copa que Jesús usó en la última cena se cree que posee poderes curativos y otorga la vida eterna. Aunque muchos han afirmado haberla encontrado, el verdadero Grial ha eludido ser descubierto, y su leyenda crece con cada siglo que pasa. La cuarta reliquia perdida es el sudario de Turín. Este lienzo, que lleva la imagen de un hombre crucificado, muchos creen que es el sudario de Jesús. Su autenticidad ha sido objeto de acalorados debates, y aunque existe un lienzo en Turín, sus orígenes y los secretos que guarda siguen siendo un profundo misterio. El quinto objeto es el Arca de la Alianza. Se dice que contiene las tablas de piedra de los 10 mandamientos. La última ubicación conocida del arca fue el Templo de Salomón. Su desaparición ha generado un sinfín de especulaciones, con teorías que van desde que está escondida en Etiopía hasta estar enterrada bajo el Vaticano. La sexta reliquia es el Libro de Enoc. Este antiguo texto, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, una vez fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos. Contiene relatos detallados de ángeles, demonios y el Apocalipsis. Aunque se han encontrado fragmentos, el texto completo permanece perdido, y su contenido es un enigma tentador. Por último, tenemos el sello de Salomón. Este anillo, que se dice que otorga a su portador el poder de comandar demonios y hablar con los animales, una vez estuvo en posesión del rey Salomón. Se desconoce el destino del anillo, pero las leyendas sugieren que fue escondido para evitar que su poder cayera en las manos equivocadas. Estas 7 reliquias perdidas, cada una con su propia historia fascinante y poder potencial, continúan cautivando la imaginación. El Vaticano, con sus vastos archivos y secretos antiguos, puede tener la clave para su descubrimiento. Pero por ahora, siguen siendo parte de los misterios más perdurables de la Iglesia. Mientras nos adentramos en las verdades ocultas del Vaticano, nos topamos con los enigmas más grandes que han cautivado a creyentes y estudiosos durante siglos. Estos son los 7 grandes misterios que rodean la vida de Jesucristo, cada uno envuelto en maravilla divina y profundo significado. El primer misterio es el nacimiento virginal. Según la doctrina cristiana, Jesús nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Este evento milagroso significa pureza e intervención divina, preparando el escenario para la vida extraordinaria que le seguiría. Luego, tenemos los milagros de Jesús. Desde convertir el agua en vino hasta curar a los enfermos y resucitar a los muertos, estos actos de poder divino demostraron su conexión con lo divino y su misión de traer esperanza y salvación a la humanidad. El tercer misterio es la resurrección. Después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Este evento es la piedra angular de la fe cristiana, que simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Después de la resurrección, viene la ascensión. 40 días después de resucitar de entre los muertos, Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Este evento marca su regreso al reino divino y la culminación de su misión terrenal. El quinto misterio es la transfiguración. En una montaña alta, Jesús se transfiguró ante sus discípulos, su rostro brillando como el sol y sus ropas volviéndose blancas como la luz. Este evento reveló su naturaleza divina y presagió su gloria futura. La crucifixión, el sexto misterio, es tanto un evento histórico como un símbolo espiritual profundo. El sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz representan el máximo sacrificio por los pecados de la humanidad, un momento de inmenso dolor y redención. Finalmente, tenemos la segunda venida. Según la escatología cristiana, Jesús regresará a la tierra al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Este evento anticipado es una fuente de esperanza y expectación para los creyentes, prometiendo el cumplimiento del reino de Dios. Estos 7 misterios, cada uno con su propia profundidad y significado,
continúan inspirando fe y contemplación. Al explorar estas verdades divinas, recordamos el profundo impacto de la vida de Jesucristo y el legado perdurable de sus enseñanzas. Acompáñenos mientras continuamos descubriendo los secretos ocultos y los misterios eternos que se encuentran dentro de los vastos archivos del Vaticano. Adentrémonos en las verdades ocultas del Vaticano. Vamos a dejar a un lado los misterios divinos y centrarnos en uno de los capítulos más turbios de la historia de la Iglesia Católica. Un capítulo lleno de corrupción y escándalos financieros que han hecho tambalear la fe de muchos creyentes a lo largo de los años. El Vaticano, conocido por su autoridad espiritual y sus tradiciones sagradas, no ha escapado de las tentaciones del dinero. Entre los escándalos más sonados está la polémica del Banco Vaticano. Oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, este banco ha sido acusado muchas veces de blanqueo de capitales, malversación y fraude. Estas cosas tan feas han dejado una mancha oscura en la Iglesia, poniendo en duda su integridad moral. A finales del siglo XX, la quiebra del Banco Ambrosiano, un banco italiano muy ligado al Vaticano, destapó una red de chanchullos financieros y actividades ilegales. La misteriosa muerte de Roberto Calvi, al que llamaban el banquero de Dios, hizo que todo pareciera aún más turbio, sugiriendo posibles conexiones con la mafia. Para empeorar las cosas, el escándalo del Batileaks en 2012 sacó a la luz documentos secretos que mostraban un panorama preocupante de corrupción interna, luchas de poder y mala gestión dentro del Vaticano. Esta información, revelada por alguien de dentro, fue un terremoto para la Iglesia, causando un montón de dimisiones y reformas. Estos escándalos han tenido consecuencias muy graves, haciendo que la gente pierda la confianza en la Iglesia y dañando su imagen de guía moral. Aunque mucha gente dentro del Vaticano se ha esforzado para solucionar estos problemas y recuperar la confianza, la sombra de la corrupción sigue ahí. Al hablar de estos temas tan delicados, nos damos cuenta de que las personas, incluso en los lugares más sagrados, cometen errores. Investigar los archivos secretos del Vaticano no es solo descubrir misterios divinos, sino también enfrentarse a lo peor del ser humano y a la lucha por la honestidad. Acompáñenos para seguir descubriendo los secretos y las polémicas del Vaticano, desvelando una historia compleja de fe, poder y redención. Mientras nos adentramos en las sombras del misterio y la corrupción, vamos a explorar otro enigma dentro del Vaticano. Más allá de los escándalos financieros y las luchas de poder, existe una colección de textos antiguos envueltos en secreto. Se dice que estos textos contienen un conocimiento tan profundo y potencialmente transformador que se han mantenido ocultos al público durante siglos. Hoy, exploraremos los 7 misterios que rodean estos enigmáticos documentos. Misterio 1. El Evangelio de María Magdalena. Se rumorea que este texto revela el verdadero papel de María Magdalena en la Iglesia cristiana primitiva, desafiando las narrativas tradicionales y ofreciendo una nueva perspectiva sobre su relación con Jesucristo. Misterio 2. El Evangelio secreto de Marcos. Se dice que contiene enseñanzas adicionales de Jesús. Este evangelio plantea preguntas sobre la autenticidad de los textos canónicos y sugiere conocimientos espirituales más profundos que se han ocultado a los fieles. Misterio 3. Las profecías de la Sibila. Estas antiguas profecías, que supuestamente están guardadas en las bóvedas del Vaticano, predicen eventos importantes en la historia de la humanidad y el futuro de la propia Iglesia. La precisión y las implicaciones de estas profecías siguen siendo un tema de mucha especulación. Misterio 4. El libro de Enoc. Se cree que contiene relatos detallados de ángeles caídos y sus interacciones con la humanidad. Este texto podría ofrecer una comprensión más profunda de las batallas espirituales que han moldeado nuestro mundo. Misterio 5. Los archivos OVNI del Vaticano. Algunos afirman que el Vaticano posee documentos que detallan encuentros con extraterrestres y su influencia en la civilización humana. Si existen, estos archivos podrían revolucionar nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Misterio 6. El verdadero tercer secreto de Fátima. Aunque el Vaticano ha publicado lo que dice que es el tercer secreto dado a los niños de Fátima, algunos creen que el verdadero secreto sigue oculto, conteniendo revelaciones que podrían impactar profundamente a la Iglesia. Misterio 7. El cronovisor. Supuestamente, una máquina que permite ver el pasado. Se dice que el cronovisor está guardado bajo llave en el Vaticano. Si es real, esta máquina podría proporcionar pruebas irrefutables de acontecimientos históricos
y cambiar nuestra comprensión de la historia. Estos 7 misterios representan solo una pequeña parte de los secretos que el Vaticano podría estar guardando. Ya sea que estos textos y objetos tengan el poder de iluminar o perturbar, su existencia sigue cautivando la imaginación de estudiosos, teólogos y aficionados a las conspiraciones por igual. Acompáñenos mientras continuamos nuestro viaje a través del laberinto de conocimiento oculto del Vaticano, buscando descubrir las verdades que se encuentran dentro. Mientras nos adentramos en las sombras del misterio y la corrupción, descubrimos más enigmas dentro del Vaticano. Más allá de los escándalos financieros y las luchas de poder, existe una colección de textos antiguos envueltos en secreto. Se dice que estos textos contienen un conocimiento tan profundo y potencialmente transformador que se han mantenido ocultos al público durante siglos. Hoy exploraremos los 7 misterios más grandes que rodean estos documentos apócrifos. Misterio 1. El Evangelio de Judas. Este controvertido texto presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más confiable de Jesús, quien siguió las instrucciones de Jesús de entregarlo, cumpliendo así un plan divino. Este evangelio desafía las narrativas tradicionales del papel de Judas en la crucifixión. Misterio 2. El Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. Este texto sugiere que la salvación llega a través de la comprensión de las palabras de Jesús, en lugar de a través de su muerte y resurrección. Ofrece una perspectiva mística sobre las enseñanzas de Jesús, que difiere de los evangelios canónicos. Misterio 3. Los Hechos de Pedro. Este texto relata los hechos milagrosos y el martirio de San Pedro, incluyendo su crucifixión boca abajo. Proporciona un relato dramático y detallado de la vida de Pedro y su papel fundamental en la iglesia cristiana primitiva. Misterio 4. El Apocalipsis de Pedro. Este texto apócrifo describe visiones del cielo y el infierno, revelando una descripción detallada y vívida del más allá. Sus descripciones del juicio final y el castigo eterno han influenciado la escatología cristiana durante siglos. Misterio 5. El Evangelio de la infancia de Tomás. Con historias sobre la infancia de Jesús, este texto lo retrata realizando hazañas milagrosas y mostrando conocimiento divino desde una edad temprana. Estos relatos proporcionan una visión fascinante de la vida temprana de Jesús, que está en gran parte ausente en los evangelios canónicos. Misterio 6. El Evangelio de María. Atribuido a María Magdalena, este texto la presenta como una discípula prominente que recibió enseñanzas especiales de Jesús. Desafía la estructura patriarcal tradicional de la iglesia primitiva y enfatiza el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual. Misterio 7. El libro de Enoc. Este antiguo texto, venerado en algunas tradiciones cristianas y judías, detalla la caída de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Proporciona una rica narrativa de ángeles, demonios y los orígenes del mal que ha fascinado a teólogos y eruditos durante milenios. Estos 7 textos apócrifos representan solo una fracción de los secretos que el Vaticano podría estar guardando. Si estos documentos poseen el poder de iluminar o perturbar, su existencia continúa cautivando la imaginación de académicos, teólogos y teóricos de la conspiración por igual. Únanse a nosotros mientras continuamos nuestro viaje a través del laberinto del conocimiento oculto dentro del Vaticano, buscando descubrir las verdades que se encuentran dentro. Adentrémonos en las sombras del misterio y la corrupción, donde descubriremos más enigmas dentro del Vaticano. Más allá de los escándalos financieros y las luchas de poder, existe una colección de textos antiguos envueltos en secreto. Se dice que estos textos contienen un conocimiento tan profundo y potencialmente transformador que han permanecido ocultos al público durante siglos. Hoy, exploraremos las misteriosas contribuciones de los personajes bíblicos más famosos a estos textos apócrifos. Moisés, el gran legislador, se dice que recibió no solo los 10 mandamientos, sino también sabiduría esotérica transmitida a través de enseñanzas secretas. Se cree que estas enseñanzas ocultas contienen las claves para comprender las leyes divinas del universo. El rey Salomón, famoso por su sabiduría, se rumorea que fue autor de muchos textos místicos, incluyendo aquellos que detallan la construcción del Templo de Salomón. Se dice que estos textos contienen conocimientos arcanos sobre el poder de la geometría sagrada y las transformaciones alquímicas. María Magdalena, a menudo eclipsada por sus homólogos masculinos, se presenta en el Evangelio de María como una discípula prominente
que recibió enseñanzas especiales de Jesús. Sus contribuciones desafían la estructura patriarcal tradicional de la Iglesia primitiva y destacan el importante papel que desempeñaron las mujeres en el liderazgo espiritual. Juan el Apóstol, el discípulo amado, tradicionalmente se le atribuye la escritura del libro del Apocalipsis. Sin embargo, algunos textos apócrifos sugieren que tuvo acceso a visiones y profecías aún más profundas, que permanecen ocultas en los archivos secretos del Vaticano. El profeta Enoc, cuyo libro de Enoc detalla la caída de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Su narrativa de ángeles, demonios y los orígenes del mal ha cautivado a teólogos y eruditos durante milenios. Estos personajes y sus misteriosas contribuciones a los textos bíblicos representan solo una fracción de los secretos que el Vaticano podría estar guardando. Ya sea que estos documentos tengan el poder de iluminar o perturbar, su existencia continúa cautivando la imaginación de académicos, teólogos y teóricos de la conspiración por igual. Únanse a nosotros mientras continuamos nuestro viaje a través del laberinto del conocimiento oculto dentro del Vaticano, buscando descubrir las verdades que se encuentran en su interior. Hola a todos. En los anales de la historia, pocas organizaciones han capturado la imaginación tan profundamente como los Caballeros Templarios. Envueltos en secreto y unidos por un código de lealtad inquebrantable, su legado está rodeado de leyendas y realidad. Hoy, nos adentramos en los 7 misterios más grandes que rodean a estos enigmáticos guerreros. Misterio número 1. El Tesoro Templario. Una de las leyendas más perdurables es la historia del Tesoro Templario. Se rumorea que es una vasta reserva de oro, reliquias y artefactos sagrados. Este tesoro nunca se ha encontrado. Algunos creen que se encuentra escondido debajo de antiguos castillos, mientras que otros especulan que fue llevado a tierras lejanas. Misterio número 2. El Santo Grial. Quizás el más famoso de todos. La búsqueda del Santo Grial está inextricablemente ligada a los templarios. Según la leyenda, los templarios descubrieron el Grial durante las cruzadas y lo trajeron de vuelta a Europa. Su paradero exacto sigue siendo un enigma tentador. Misterio número 3. Los ritos secretos de iniciación. Se decía que los ritos de iniciación de los templarios eran profundamente místicos y estaban envueltos en secreto. Las acusaciones de herejía y blasfemia llevaron a su caída, pero lo que realmente ocurrió durante estas ceremonias sigue siendo un tema de intensa especulación. Misterio número 4. La flota templaria. A medida que la orden templaria enfrentaba la persecución y la disolución, se dice que una flota de barcos desapareció del puerto de La Rochelle. ¿A dónde fueron estos barcos y qué llevaban? Sigue siendo un misterio que continúa alimentando teorías de colonias ocultas y misiones secretas. Misterio número 5. La cruz templaria y el Baphomet. Los símbolos asociados con los templarios, especialmente el enigmático Baphomet, han generado un debate interminable. ¿Era un símbolo de conocimiento místico o un emblema malinterpretado que llevó a su persecución? El verdadero significado de estos símbolos sigue siendo esquivo. Misterio número 6. La influencia templaria en la francmasonería. Muchos creen que los templarios sobrevivieron a su disolución oficial al integrarse en sociedades secretas como los francmasones. Las conexiones entre estos grupos están envueltas en misterio, y algunos afirman que las tradiciones templarias viven en los rituales masónicos. Misterio número 7. La maldición del último gran maestro. Cuando el último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera, se dice que maldijo al rey Felipe IV de Francia y al Papa Clemente V. Ambos hombres murieron en menos de un año, lo que llevó a especular que la maldición de Molay tenía un poder real. ¿Fue mera coincidencia o algo más? Estos misterios continúan cautivando a historiadores, teóricos de la conspiración y aventureros por igual. Los caballeros templarios, con su mezcla de destreza marcial, devoción religiosa y legado enigmático, siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Únanse a nosotros la próxima vez mientras descubrimos más verdades ocultas y profundizamos en los secretos que la historia ha dejado atrás. Bienvenidos de nuevo, buscadores de la verdad, a otra inmersión profunda en los rincones ocultos de la historia. Tras nuestra exploración de los 7 grandes misterios de los templarios, dirigimos nuestra atención a otra figura envuelta en enigma: María, la Madre de Jesucristo.
Su vida e iluminación han sido temas de veneración, pero también de misterio. Hoy, desentrañamos los 7 misterios más cautivadores que la rodean. Misterio número 1. La Anunciación. La historia de la Anunciación, donde el ángel Gabriel informa a María de su elección divina para llevar al Hijo de Dios, es bien conocida. ¿Pero qué experimentó realmente María durante este encuentro celestial? Algunos creen que presenció una visión que trascendió el entendimiento terrenal, un evento que marcó el inicio de su camino hacia la iluminación. Misterio número 2. El nacimiento virginal. El concepto del nacimiento virginal ha desconcertado a teólogos y eruditos durante siglos. ¿Fue un evento milagroso más allá de la comprensión humana o tiene un significado simbólico más profundo? El misterio del nacimiento virginal sigue siendo una piedra angular de la fe y un profundo enigma. Misterio número 3. La vida temprana de María. Se sabe poco sobre la vida de María antes de la Anunciación. ¿Cuáles fueron sus experiencias, sus sueños, sus miedos? Algunos textos antiguos sugieren que formaba parte de una comunidad mística que la preparó para su rol divino. Estos años perdidos son una pizarra en blanco tentadora en su vida, por lo demás, histórica. Misterio número 4. La huida a Egipto. Tras el nacimiento de Jesús, María y José huyeron a Egipto para escapar del decreto del rey Herodes. Este viaje está lleno de misterio y peligro. ¿A qué pruebas se enfrentaron y qué conocimiento oculto podrían haber encontrado en la antigua tierra de los faraones? Misterio número 5. María en la crucifixión. La presencia de María en la crucifixión de Jesús es una imagen conmovedora y poderosa. ¿Qué fuerza interior y comprensión la sostuvieron durante este evento desgarrador? Algunos creen que poseía una profunda visión espiritual que le permitió soportar y trascender el dolor. Misterio número 6. La Asunción. Según la tradición, María fue asunta al cielo, en cuerpo y alma, al final de su vida terrenal. Este evento, celebrado como la Asunción, plantea preguntas sobre la naturaleza de su iluminación y su papel único en el plan divino. ¿Fue un ascenso literal o simboliza una verdad espiritual superior? Misterio número 7. El papel de María en el cristianismo primitivo. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, María continuó desempeñando un papel significativo en la comunidad cristiana primitiva. ¿Cuál fue su influencia en los apóstoles y los primeros creyentes? Algunos sugieren que fue una luz guía, una fuente de sabiduría y autoridad espiritual, cuyo impacto total aún no se ha comprendido completamente. Estos misterios de la vida de María y su camino hacia la iluminación continúan inspirando e intrigando. Su viaje, marcado por encuentros divinos, fe profunda y amor perdurable, ofrece una visión de lo sagrado y lo sublime. Únanse a nosotros la próxima vez mientras profundizamos aún más en los secretos que la historia ha dejado atrás. Bienvenidos de nuevo, buscadores de la verdad, a otra inmersión profunda en los rincones ocultos de la historia. Tras nuestra exploración de los 7 misterios de la vida de María y su iluminación, dirigimos nuestra atención a otro tema fascinante: las enigmáticas vidas y secretos de los apóstoles. Estos 12 hombres, elegidos por Jesucristo para difundir sus enseñanzas, guardan misterios que siguen intrigando e inspirando a creyentes e historiadores por igual. Hoy, descubriremos los enigmas que rodean a los apóstoles. Enigma número 1. La verdadera identidad del discípulo amado. La identidad del discípulo amado mencionado en el Evangelio de Juan ha sido tema de debate durante siglos. ¿Era el mismo Juan u otro seguidor cercano de Jesús? Algunos estudiosos sugieren que podría ser una representación simbólica del discipulado ideal, lo que añade capas de misterio a esta figura. Enigma número 2. El viaje de Tomás. Conocido como Tomás el Incrédulo, el viaje de este apóstol tras la resurrección de Jesús está envuelto en misterio. La leyenda dice que Tomás viajó a la India, difundiendo el cristianismo mucho más allá del Imperio Romano. ¿Qué verdades encontró en sus viajes y qué impacto dejó? Enigma número 3. El destino de Judas Iscariote. Judas, el traidor de Jesús, sigue siendo una de las figuras más controvertidas de la historia cristiana. Aunque la Biblia describe su trágico final, existen textos e interpretaciones alternativas que sugieren diferentes destinos y motivos. ¿Fue Judas un peón en un plan divino o una figura trágica atrapada en sus propias fechorías? Enigma número 4. Los escritos secretos de Felipe.
El Evangelio de Felipe, un texto apócrifo, ofrece una perspectiva diferente sobre las enseñanzas y relaciones de Jesús. ¿Qué conocimiento oculto guarda este texto y por qué fue excluido del canon bíblico? Las respuestas podrían revelar una comprensión más profunda de las primeras creencias cristianas. Enigma número 5. El martirio de Pedro. Pedro, considerado el primer papa, sufrió el martirio en Roma. Sin embargo, las circunstancias exactas y la ubicación de su crucifixión siguen siendo debatidas. ¿Fue realmente crucificado boca abajo, como dice la tradición, y qué significado tiene este acto? Enigma número 6. La misión de Andrés. Se dice que Andrés, el hermano de Pedro, viajó mucho para difundir el Evangelio. Sus viajes lo llevaron a lugares tan lejanos como las actuales Rusia y Grecia. ¿Qué desafíos enfrentó y qué legado dejó en estas tierras distantes? Enigma número 7. La transformación de Pablo. Aunque no es uno de los 12 originales, la conversión de Pablo de perseguidor a apóstol es una de las historias más dramáticas del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió realmente en el camino a Damasco y cómo sus escritos moldearon el futuro del cristianismo? Estos enigmas de los apóstoles, sus viajes, escritos y destinos, siguen cautivando e inspirando. La historia de vida de cada apóstol es un testimonio de fe, sacrificio y el poder perdurable de la creencia. Únanse a nosotros la próxima vez para profundizar aún más en los secretos que la historia ha dejado atrás. Bienvenidos de vuelta, buscadores de la verdad, a otra inmersión profunda en los rincones ocultos de la historia. Después de nuestra exploración de los enigmas de los apóstoles, ahora dirigimos nuestra atención a uno de los descubrimientos más misteriosos y debatidos de la historia cristiana: la tumba de San Pedro. El descubrimiento de la tumba de San Pedro es una historia envuelta en misterio, intriga y siglos de especulación. Según la tradición, San Pedro, el primer papa, fue martirizado en Roma y enterrado debajo de lo que ahora es la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Pero la ubicación exacta de su tumba siguió siendo un misterio durante casi 2000 años. A principios de 1940, durante las excavaciones debajo de la Basílica de San Pedro, los arqueólogos descubrieron una antigua necrópolis. Entre las muchas tumbas y reliquias, descubrieron una pequeña cavidad que contenía huesos. Inscritas en la pared cercana estaban las palabras en griego, Petros eni, que se traduce como Pedro está aquí. ¿Eran estos los restos reales de San Pedro o simplemente un gesto simbólico? El descubrimiento provocó una ola de entusiasmo y escepticismo. Durante décadas, expertos de diversos campos, arqueología, teología e historia, han examinado las pruebas. Se analizaron los huesos, se examinaron las inscripciones y se revisaron los registros históricos. En 1968, el Papa Pablo VI anunció que los huesos habían sido identificados de una manera que creemos convincente, como los de San Pedro. Sin embargo, el debate continuó. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más misterioso es el secreto y la controversia que lo rodean. Algunos afirman que el Vaticano ha ocultado información, mientras que otros creen que las pruebas no son concluyentes. El misterio de la tumba de San Pedro sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores del mundo cristiano. A medida que profundizamos en estas verdades ocultas, recordamos el poder perdurable de la fe y la búsqueda incesante de la comprensión. Únanse a nosotros la próxima vez mientras descubrimos más secretos que la historia ha dejado atrás. Bienvenidos de nuevo, buscadores de la verdad, a otra inmersión en los rincones ocultos de la historia. Después de nuestra exploración de la tumba de San Pedro, dirigimos nuestra atención a una de las figuras más enigmáticas y debatidas de la tradición cristiana: María Magdalena. María Magdalena ha estado envuelta en misterio, especulación e intriga durante mucho tiempo. A menudo representada como una pecadora arrepentida, una discípula devota e incluso como símbolo de la sabiduría femenina divina, su verdadero papel en la vida de Jesucristo sigue siendo uno de los grandes misterios de la fe cristiana. Según los evangelios canónicos, María Magdalena fue una seguidora cercana de Jesús y la primera en presenciar su resurrección. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchos textos apócrifos y leyendas han sugerido una relación más profunda, más íntima, entre Jesús y ella. Algunos incluso especulan que era su esposa o que tuvieron hijos. El Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto a finales del siglo XIX,
La presenta como una líder espiritual y confidente de Jesús, a quien él le transmitió enseñanzas secretas. Esta representación desafía las visiones tradicionales y sugiere que su papel en el cristianismo primitivo pudo haber sido mucho más importante de lo que se creía. El misterio de la verdadera identidad de María Magdalena y su relación con Jesús ha inspirado muchísimas teorías, libros e incluso películas. Algunos creen que el Vaticano ha ocultado información sobre ella para mantener la historia oficial, mientras que otros dicen que las pruebas son demasiado escasas para llegar a conclusiones definitivas. Al profundizar en estas verdades ocultas, recordamos el gran poder de la fe y la búsqueda constante de la comprensión. Únanse a nosotros la próxima vez para descubrir más secretos que la historia ha dejado atrás.